de manera cotidiana nos referimos a la temperatura atmosférica cuando hablamos del clima, o a la temperatura del cuerpo cuando sentimos que estamos enfermos. En cuanto a la temperatura atmosférica, las temperaturas extremas que se han registrado sobre la superficie terrestre corresponden las más altas por arriba de los 50 grados centígrados a los desiertos y las más bajas, menores de 80 grados centígrados bajo cero, a los polos. Respecto a la temperatura de nuestro cuerpo, cuando estamos sanos, la temperatura se sitúa entre 36.5 y 37 grados centígrados. Si la temperatura corporal baja de 36.5 grados centígrados o sube de 37 grados centígrados, clínicamente puede haber una enfermedad o anomalía. Cuando la temperatura ambiente se encuentra entre los 18 y 21 grados centígrados, nos sentimos cómodos. Pero, ¿qué es la temperatura? Dar que la materia, sea en forma de gas, líquido o sólido, está formada por átomos y moléculas que no permanecen en reposo, sino que continuamente están en movimiento, como si estuviera temblando. Estamos hablando del movimiento de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, y no del movimiento del cuerpo mismo. En otras palabras, aun cuando un cuerpo esté en reposo, sus átomos y moléculas se mueven al azar de manera constante. La temperatura de un objeto es una medida de la rapidez del movimiento de vibración o agitación de sus átomos y moléculas. En otras palabras, es una medida de energía cinética promedio de sus moléculas, también llamada energía térmica del objeto. Conforme este movimiento de vibración aumenta o disminuye, la temperatura del cuerpo sube o baja. Lo que nos dice qué tan caliente está un cuerpo es su temperatura, misma que se expresa por medio de un número que corresponde a una marca en una escala graduada. Hay diferentes escalas para medir la temperatura, entre ellas Celsius, la de Fahrenheit y la de Kelvin. Las dos primeras usan dos puntos fijos de referencia, la temperatura a la cual el hielo de agua se derrite o funde y la temperatura a la cual el agua pura hierve a presión atmosférica al nivel del mar. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura. Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el 0 absoluto. A esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 millonésimas de grado, pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable.